El día de hoy estamos muy contentos, honrados por la presencia del músico que tenemos el día. Tomando también mi compadre Tecla, que ya está aquí, anduvo en chambas con gente de altos niveles culturales, con todo el respeto, gente indígena, que hace un momento me decía que no hay electricidad, pero están rodeados de árboles de aguacates, de mameyes, de sus animalitos, estufas improvisadas con barro. Entonces, muy valioso lo que anda haciendo mi compadre. Y por ahí que unos le presumían que la resistencia, pues ¿cuál resistencia, cabrón? Si realmente esta gente ha resistido más de lo que te imaginas. Pues bienvenido, mi compadre. Lemus tuvo una situación familiar también que he venido, nos da gusto. Y bueno, retomamos el equipo Junior, Lemus, mi compadre Sergio Pongo Jazz y mi esposa, mi productora Susana García. Y voy a dar inicio al programa porque inclusive se me hace impactante tener al personaje el cual está acompañándome y te pone hasta de nervios, algo que no es nada común con el jumbing. Resulta que hace muchos años, varias décadas, apareció una entrevista muy importante de dimensión o conecte de alto tamaño, entonces de gran formato, y me recordó a La Piedra Rodante, donde había una entrevista con John Lennon de 3-4 páginas, que inclusive había fotos donde Yoko ya estaba recargada en él, así como cansada, y esta también era muy amplia, y era precisamente al grupo La Revolución de Emiliano Zapata por la situación de su cambio de onda. Inclusive está ahí marcado por un acetato, y leí la entrevista y se me hizo muy importante, pero algo se me quedó grabado de esa entrevista. El baterista de La Revolución de Emiliano Zapata hizo el comentario que una de las situaciones que los motivaba, o la causa, era el trato y el comportamiento de la gente que iba a las tocadas. Había cierta inconformidad por la situación irrespetuosa hacia el músico en el escenario, y es algo de que lo que del Jombi ha comentado aquí, en que tenía uno la idea, Woodstock, Monterrey Pop, los grandes eventos a nivel mundial, pero nuestras conductas a veces dejaban mucho que desear. No voy a repetir lo que he dicho referente a los memorables conciertos de la desaparecida Plaza de Toros El Progreso, lanzamiento de monedas a músicos acompañando a Toncho, un mariachi en el Auditorio Benito Juárez, que muchas cosas a veces no las viviste, pero había el momento en que te encontrabas y te dabas cuenta de esas situaciones. En Pachuca hicieron que Johnny Winter, a la segunda pieza, se fuera porque pasó un botellazo junto al bajista de él. Se subió Armando Nava y nos dijo, el de los Duk Duks, que éramos unos pendejos porque Johnny Winter se acababa de ir y ya iba camino al aeropuerto, y fue doloso y muy triste para nosotros porque fuimos desde Guadalajara y era algo muy penoso. Todo esto coincide con lo que el baterista de La Revolución de Emiliano Zapata menciona, y en lo cual estoy totalmente de acuerdo. Un compa de él, muy conocido de él, que se llama Fernando Juárez, charlamos alguna vez sobre esto y me dio un calificativo muy aceptable. No estábamos preparados, tal vez, tiene razón, pero el Jombi y un gran número de cuates que amábamos el rock and roll estábamos de acuerdo, y uno se mantuvo y sigue en él firme, y es un honor estar con alguien que lo visualizó como gente del escenario. Estamos de acuerdo con él y vamos a hacer algo que voy a invitar a mis gentes que están aquí y a la gente invitada, que con lo que cerramos hoy vamos a comenzar. Un aplauso a Antonio Cruz, baterista de La Revolución de Emiliano Zapata,
por esa mentalidad y por ese concepto que nos presentó a los jóvenes de aquellos tiempos en una buena entrevista. Gracias. Entonces, pues ya te presenté, pero preséntate Gracias. tú, Antonio. Pues mira, antes que nada, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hace rato te comentaba que tenía yo ya un buen rato que no hablaba ante micrófonos, podríamos decir que años, entonces pues yo también estoy nervioso. Muchas gracias por la oportunidad. Pues, bueno, mi nombre es Antonio Cruz, soy miembro fundador del grupo La Revolución de Emiliano Zapata. Me pueden ubicar en la batería los que vivieron esa época, y pues fue un gran buen recuerdo que marcó mi vida y marcó la vida de 4 jóvenes aparte de mí, mis compañeros. Y pues qué te puedo decir, cuando platican conmigo, porque yo platico con la gente, es inevitable sacar el tema de lo que vivimos en aquella época. Sí. Entonces, efectivamente nos tocó vivir en un parteaguas. De hecho, el objetivo de la Revolución de Emiliano Zapata, y de donde viene el origen de su nombre, era romper con los arquetipos de aquella época. Podríamos recordar de que generalmente a los nombres, a los grupos se les acostumbra a poner nombres en inglés. Aquí hay una contradicción, porque dicen, bueno, pues es un nombre muy mexicano, pero lo que hicieron fue en inglés. Y bueno, pues hay una razón. Pero efectivamente se quiso romper con esa modalidad, con esa costumbre, y empezamos a ensayar sin el afán de llegar más lejos que divertirnos los fines de semana y trabajar en la colonia y donde nos invitaran a trabajar o a tocar, que para nosotros no era trabajo en aquel entonces, era una diversión. Sí. Pues como todos o como algunos de nosotros, yo estaba cursando ya había entrado yo a la universidad a estudiar ciencias de la comunicación. No. Y ahí tuve que tomar una decisión muy importante en mi vida. Estaba entre el estudio y seguir con la cuestión del grupo. Entonces, obviamente mi inicio dentro de este campo, pues no nada más fue la Revolución, sino yo empecé tocando con otros grupos todavía de menor alcance, un poquito más modestos, pero que marcaron mi inicio en esta aventura, ¿no? ¿De qué años hablamos? Estamos hablando de 1964, 65, por ahí más o menos, 66. Empecé yo con un grupo de unos compañeros que estábamos en la secundaria, en un colegio que estaba aquí por Hidalgo, que ya desapareció, que era el Simón Bolívar. Era una casona vieja, muy chiquita la secundaria, pero bueno, nos conocíamos todos y nos pusimos de acuerdo en una ocasión con estos amigos que tuve, y entré a formar parte de una agrupación que ellos ya tenían. Ellos son de Michoacán, y así tuve mis inicios dentro de la música. ¿Tenía nombre ese grupo también? Sí, era un nombre que por cierto a mí no me gustaba, pero bueno. Se llamaban Los Picapiedra. Ah, órale. Se llamaban Los Picapiedra. Y y ahí habría estado alrededor de unos, ¿qué serán? No sé si cumplí el año y medio, 2 años. ¿Qué tocaban, Antonio? Éramos un grupo versátil. Éramos un grupo que amenizaba eventos. Tocábamos mucho ahí en el Tequila Sausa, que en aquel entonces era una especie como de casino o salón de eventos, ahí por Avenida Vallarta. Y así toqué en algunos lugares, en algunos cafés, café de no me acuerdo del nombre de él, pero era Garrido, era un músico, en la cueva de no sé quién, Garrido. ¿El rock? No, era música romántica. Órale.
y ahí empezamos a tocar con este grupo. Finalmente pues se cumplió mi ciclo ahí en esa agrupación y me quedé sin tocar un tiempo, me dediqué al estudio y en una ocasión, regresando de la prepa, me encontré con Manolo Olivera de los Spiders y veníamos en el camión. ¿Qué hubo, Toño? ¿Qué hubo, Manolo? Oye, pues ¿qué te has hecho? No, pues en la escuela. Y tú, pues yo ya sabía que seguía con los Spiders. Y ahí en el camión me dijo, oye, ¿no te gustaría venir a tocar con nosotros? No, pues para mí era una invitación impresionante porque Claro. no el objetivo, sino que el horizonte que teníamos en aquel entonces, pues eran los Spiders, eran los fugitivos. Había un programa en el canal 4, Paso a paso. no me acuerdo el nombre de ese programa, pero ahí se presentaban los Jets, los fugitivos. Aquí hemos tenido al Gordo Galindo, que era miembro y De Fernando. Fernando Galindo. Sí, Fernando, como no, sí lo conozco. Los Jackie empezaron también a tocar en ese programa. Y yo era un asiduo fan de ese programa. Entonces, y aquí en Guadalajara, pues lo máximo que había eran los Spiders. Y había otro grupo que se llamaba, donde estuvo inclusive Oscar Rojas, el que fue vocalista del grupo. Los Monstruos. Ay, Diosito santo. Así estamos, Antonio. Con todo el pésame. Fue su primer, Los Frenéticos. Los Frenéticos, obviamente, ya en aquel entonces estaban los Blue Jeans, no los Blue Jeans, perdón, los Gibson Boys, Ya. que ya eran adultos, esos son los verdaderos abuelitos de todo el movimiento rock aquí en Guadalajara. Sí. Y estaba el grupo de Los Ruidos, los Tramps. Y yo estoy hablando de esa época, yo tendría unos 12 años, 11 años. Miguel Ángel Echeverry y toda esa generación. Hito, en paz descanse. ¿Quién más? Miguel Ochoa, el guitarrista de la Fachada. Entonces, era realmente nuestro ejemplo a seguir. Pero Spiders era algo grande. Sí, era algo grande. Estamos de acuerdo totalmente con eso. Sí. Entonces, cuando recibo la invitación de Manolo Olivera, me puso muy nervioso, lo pensé más que nada porque no sabía si tenía la capacidad musical para tocar con los Spiders. Pero pues ya sabes que los jóvenes a veces nos arriesgamos y somos intrépidos y aventados, como dices, y le dije que sí. Tenía un problema, que no tenía instrumento. Me dijo, no te preocupes, yo te lo voy a proporcionar. Memo, su hermano, un gran baterista, se había ido a tocar ya al conservatorio a México, y por ahí estaba Zúñiga, en paz descanse, y había otro muchacho de Tepic que no conozco su nombre, también muy bueno. ¿No era Andrés Villa? Creo que sí. Creo que sí era Andrés. Fue baterista también de España. Era de Tepic, él era de Tepic, era Andrés. Y después estuvo por ahí Enrique Chaurán. ¿Cómo no? Se salió, el caso está que estaba vacante el espacio de estar ahí con Spiders, ¿no? Empezamos a ensayar, toqué en varios lugares con ellos. Yo creo que estuve como unos 3 meses con ellos tocando. Esto se sabe poco. Sí. Se sabe poco, realmente. Ni Fernando Juárez, nuestro amigo común, ¿Ya viste, Fernando? que es melómano, estaba enterado de esto hasta que en alguna ocasión tuve oportunidad de platicar con él. Y fíjate cómo la vida te va marcando el camino. Y eso solamente se le da crédito cuando llegas a la edad adulta y que volteas y das un repaso de tu vida. Exacto. Y dices, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué me metí en esto? ¿O por qué me metí a esto otro? Y resulta que yendo a tocar a Vallarta con Spiders,
íbamos a tocar en el Club de Leones en un evento de una escuela, no recuerdo si una universidad femenina o una cosa así. Y a mí me sorprendió mucho que en ese viaje iba Enrique Chabrán. Más bien, no me sorprendió, o sea, dije, pues, mira, también toca la batería, viene Enrique Chabrán. ¿Ya estaba la grabación de Bach o todavía no, Antonio? No, todavía no. Entonces, no pensé mal. Y pues bueno, ya me presenté ahí con los Spiders, y como me presenté en otras ocasiones que tuve oportunidad de tocar con ellos, estuve alrededor de 2-3 meses con ellos. Ensayábamos diario, aprendí muchas cosas de Manolo. Manolo, un director muy estricto, muy detallista, nos obligaba a repetir los temas. Cuando parecía un pequeño detalle, un pequeño error, no, se repite y lo paraba. Y el Tuki, en paz descanse, decía, pero ¿por qué paras el tema? No, porque tiene que salir perfecto. De hecho, él el bajo lo sacaba, los temas de 33 revoluciones, sí, los ponía en 45. Entonces las frecuencias graves se hacían agudas. Entonces el bajo era muy fácil de interpretarlo. ¡Qué detalle! Era muy fácil, o las de 45 los ponían en 78. Entonces se oía a veces todo se hace muy agudo. Entonces Manolo así aprendía los bajos de todas las canciones, llámese Jim Capaldi, llámese quien fuera, y las tocaba tal como estaban en la grabación. Gracias a ese truco que yo no sé dónde lo sacó, pero así lo hacía. Y entonces nos obligaba también a que fuéramos exactos, precisos, y él siempre buscaba ese detalle. Por eso los Spiders tenían el lugar que tenían, ¿sí? Aún en la actualidad. En todos momentos. Un grupo muy querido. Sí, y admirado precisamente por eso. Así es. Lo que estás mencionando, lo que nunca me imaginé, y te seré honesto, menos de o sea, piensas que Tuki, piensas que Tony, etcétera. Pero fíjate, Manolo, y sí, ahora que me estás diciendo, viajas inmediatamente a aquellas tocadas y te das cuenta que sí era todo perfeccionista. Era un perfeccionista. Y ahí la dirección la llevaba Manolo. Eso era indiscutible. Siendo... se dio algo muy parecido a lo de la Revolución de Emiliano Zapata. Siendo Tuki, de alguna manera, el que dirigía, por ejemplo, las voces... Y tenía una carga muy importante dentro del desempeño de los Spiders. Todo eso lo aprendí, fue una escuela para mí. Y llegamos a Vallarta. Yo ya estaba ahorita haciendo memoria, yo ya estaba en el ITESO, perdón si... No importa que diga nombres, ¿verdad? No, hay toda una libertad. Ya estaba en la universidad estudiando Ciencias de la Comunicación. Órale. Y entonces... me dijeron, nos vamos a quedar unos días más, Toño. Y no, pues ya sé que yo me tengo que regresar porque tengo clases el lunes en la universidad. Y me regresé con unos amigos de tanto Spiders como servidor. Y viniendo en la carretera, le dice uno de ellos al otro, oye, pues hay que decirle la verdad, Toño, ¿no? Porque se me hace una fregadera lo que pasó. Y yo pues venía atrás y venía oyéndolos y entonces dice, no, pues la verdad es que, ¿sabes qué? Los Spiders se quedaron en una vacacional una semana, se van a quedar a tocar en el Flamingos, ahí en Vallarta, que estaba ahí en el malecón, y por eso iba Enrique Chabrán. Nomás que a mí no me querían decir nada. Esa fue la primera decepción. Te iba a preguntar precisamente qué sentiste, pero te adelantaste, y lo cual algo que voy a complementar es que cuando tuve la plática por teléfono con Antonio, algo de lo que me sorprendió y se lo dije al final, su madurez que tiene ante las situaciones, de verdad. Sí, bueno, te digo, pues es que no se vive en vano, o sea, estás muy centrado. Pues trato, sigo siendo, a veces me comporto como un niño, o sea, porque, y aparte nunca he dejado esa gran
¿cómo te podías decir? Nunca he dejado ese sentimiento de seguir conservando ese niño que tengo adentro. Qué bueno. Bien hecho. Sí, y eso te mantiene joven de alguna manera. Te ayuda ¿no? mucho. Entonces, pues sí me dolía mucho. Me sentí defraudado, me sentí engañado. Claro. Pues lo que hice fue llegando a Guadalajara, no sé si fui directamente al aeropuerto o llegué a mi casa o me fui al aeropuerto y compré un boleto de avión y me regresé a Vallarta. Porque no me gustaba que hizo una traición de esa manera. Porque yo siempre he sido muy frontal, para bien o para mal. Y cuando eres así, pues no eres monedita de oro. Exacto. Cuando eres muy frontal, tiene sus consecuencias. Entonces yo dije, no, me lo tienen que decir en mi cara. Pues como que así. Esto obviamente no lo platico para... No, si no es historia, ¿no? Es historia, se entiende totalmente. Sí. Y no se está hablando mal de nadie, sino que estás exponiendo lo que es tu vida en el rock and roll. Pues sí, y aparte porque la gente conozca las cosas como fueron. Totalmente. Porque dentro de toda esta historia, por lo menos dentro de lo que compete en la Revolución Mexicana de Zapata, hay muchas medias verdades que en apariencia dicen una cosa, pero en realidad en el fondo tienen otro concepto. Entonces llego a Vallarta y lo primero que hago pues es ir al Flamingo. Si ahí estaban tocando, cuando de repente me presento con Manolo, le digo, ¿qué pasó? No veas la cara que puso. No sé por qué razón, pero con el único que hablé fue con Tupi. Salimos ahí enfrente al malecón. Yo la verdad se me salieron las lágrimas. Siempre, otra de las cosas que tengo, soy muy aprensivo. Y me dice, es que ¿sabes qué? No debiste de haber permitido haberte regresado a Guadalajara, porque aquí dije, bueno, pues si ya lo llevaban, ya había un plan, sí, claro, en curso, y pues no porque me quedara yo en Vallarta iba a cambiar la situación. Lemus, ¿entiendes nuestro nerviosismo? Perfectamente. ¿Ves? Es un señor. ¿Ves la madurez y la honestidad del señor? Claro. Continuamos, Toño. Gracias, muy amable. Pues bueno, salió ya él, Manolo, Toño, discúlpame, perdóname, cometimos un error, debimos de haberte avisado, bla, que fue que vino. Y me dice en ese momento, quedo comprometido contigo para lo que se te llegue a ofrecer el día de mañana. Le di las gracias, me quedé ya con una explicación, al menos en mi cara, de frente. Y yo creo que esa noche tomé el camión de regreso, tomé un avión de regreso. Y aquí entra el por qué la vida te va dando la pauta y el camino a seguir. Llegando a Guadalajara, obviamente yo en el vuelo venía yo pensando, pues ponte a estudiar, ya olvídate de esto, olvídate de la música, termina tu carrera. Y a otra cosa, darle vuelta a la página. ¿Cuántos años tenías ya, entonces? Tendría unos 17 años, o por cumplir 18. Entonces pues ya llego a Guadalajara, salgo al pasillo de ahí, en aquel entonces era muy chiquito el aeropuerto, y me encuentro a un amigo mío que no éramos muy amigos, pero nos conocíamos, que se llama Marco Carrasco, en paz descanse también ya. Marco Carrasco me saluda ahí en el aeropuerto. ¿Cómo estás, Toño? ¿De dónde vienes? Pues vengo de Vallarta. Pues qué, pues yo traía todo esto a flor de piel. No, nada, pues es que los Spiders me hicieron una jugada. Y pues mira, es el último cartucho que quemé en esto de la música. Oye, fíjate que casualmente estamos haciendo un grupo ahí en Jardines del Bosque. ¿Tú no vivías en Jardines? No, yo no vivía, ahora. Pero noviaba en Jardines del Bosque. Ah, órale. Entonces,
Y fíjate que estamos ahí haciendo un grupo, está fulano, perengano, sutano, y el baterista no está en Estados Unidos y está chambeando allá porque quiere ahorrar dinero para comprar su batería. Échanos la mano. Y le digo yo a Marco, ¿sabes qué, Marco? Yo ya fue mi último cartucho. Quema otro cartucho, me dice, quema otro cartucho, hombre. Y pues déjame ver. Total, el déjame ver, pues ¿con quién me dirijo? No se me quitaba las gusanitas de seguir tocando. Entonces ya me dio el teléfono de Javier Martín del Campo. Entonces le habló, oye, fíjate que, pues, ¿cómo estás? ¿Lo conocías? Yo ya lo conocía, hubo un antecedente, pero no hubo un acercamiento. Yo cuando yo lo conocí, yo jugaba, un paréntesis, yo jugaba béisbol en un equipo de sonorenses y de sinaloenses, era una liga fuerte, ya a los pitchers se les movía la bola, ya te tiraban las señas de que la bola lenta, bola rápida, curva hacia adentro, curva hacia afuera, había uno que te tiraba la bola de nudillos y bueno, y ahí yo jugaba béisbol, pues, siempre me encantó desde muy chiquillo. Y uno de ellos, Rafael Cuevas, tocaba en un grupo que se llamaban los Latin Lovers y tocó en la kermés del Instituto de Ciencias. Y fui yo a la kermés y me metí, que era la discoteca de la kermés, entonces estaban tocando ellos. Y vamos a invitar a tocar a un amigo que le gusta mucho la música, que quién sabe qué, él no es profesional, pero lo vamos a invitar. Y sube el Javis a tocar. Era un morrillo también, Tendría 16 años. Tendría 16 años, flaquito. Y ahí lo toqué. Y me acuerdo que el tema que tocó fue. Y se equivocó. Y le dije, el día que lo vi después, años después. Y te vi ahí por primera vez. Por la primera vez te conocí. Y te equivocaste. Y se rió y me dice, sí me equivoqué. Bueno, le hablo a Javier, cierro paréntesis, y me dice, le digo, oye, pues fíjate que me topé con Marco Carrasco y pues me dijo que estaban formando un grupo y que no tienen el baterista y pues te hablaba para, ¿en qué les puedo servir? Oye, pues vente, sí nos interesa, bla, bla, bla. Pues ya me entrevisté prácticamente con él, con Pancho Martínez. Y entonces yo no tenía batería, entonces en aquel entonces había un señor ya de edad que rentaba instrumentos, se llamaba Don Prisi. Y entonces había que llegar muy temprano en los fines de semana o un día antes si querías una buena batería, si no te daba una carcacha que le pegabas y se te desmoronaba por todos lados, se te caía una cosa, te caía la otra. Entonces había que llegar muy temprano 2 días antes para... ¿Te acuerdas, Paris, lo que hiciste? Ya no platicaremos ¿De qué? De Paris, de Alfranqui, el Rey de París. Platiqué yo con él con uno de ellos en el funeral de Oscar y sobre esa situación. Total, empecé a rentar la batería y tocábamos ahí en la casa de Javis. El grupo todavía no tenía nombre. ¿Qué ensayaban, Antonio? Ensayábamos música de Pacific Gas, música de Spirit, King Crimson, la baraja. pero no era tan complicada como, o sea, en sus principios. Jefferson Airplane, eso era lo que prácticamente... Por buen repertorio. Había un tema que se llama The Cold Blood, no sé si te acuerdas de él. Estaba el hijo de Jerry Lewis, se llamaba... ¿Cómo se llama el tema? No me acuerdo el nombre, pero era un tema que nos gustaba tocar mucho. Y
Y empezamos a ensayar todos los días religiosamente. Ya estaban integrados. Estaba Oscar, estaba Javis, Pancho y Oscar. Y Marco Carrasco, que por razones que desconozco, nunca fue más que creo que un par de veces a ensayar. Él sería la armonía. Él era el armonista, que fue el que me invitó al grupo. Y después dejó de ir, porque creo que él estudiaba arquitectura, creo que tenía que irse a Tijuana. No sé por qué razón, pero ya no pudo seguir en el grupo. Total, me dejó ahí endosado con los del grupo. Y al faltar este elemento, había otro compañero que vivía ahí en Jardines del Bosque, que se llama Carlos Valle, güero. El Cangrejo. El Cangrejo. Y entonces entra Carlos Valle a formar parte de la alineación del grupo. Y es la alineación. Y esa fue la alineación original y de los 5 fundadores: Oscar, Pancho, Javier, Carlos y servidor. Entonces empezamos a ensayar. Y, oye, pues ya hay que tocar. Tocábamos ahí en Jardines del Bosque, acuérdate de los cursos de verano. Entonces ya sabrás, venían las gringas y sí, pues era buscar dónde tocar una y pues tocábamos 10 temas y adiós. No tenía, y pues a rentar. De las piezas que nos estás diciendo. Sí, de lo que tocábamos. Y a rentar batería y a rentar Javis todavía no tenía estaba por venir su equipo de Estados Unidos, un custom chiquito. También se rentaba el equipo del bajo, que no lo teníamos. Y entonces, pues oye, pues hay que dar el salto ya grande. Y la aliación que se dio entre ustedes. Muy buena. De buenos cuates. Muy buena, sí, bueno. Muy buena, muy buena, a pesar de que teníamos diferencias, o sea, no pero todos éramos iguales. De la edad, ¿no? De la juventud estamos hablando. Coincidíamos en que teníamos una causa común, que era el rock. Entonces, y así caminamos, así empezamos a caminar. Y luego, pues empezamos a tocar en fiestecitas pues muy pequeñas y nada más cobrábamos lo suficiente para pagar los gastos de alquiler de instrumentos. ¿Sus padres qué decían? Apoyo total. Apoyo total de los papás de Javier, apoyo total los papás de Pancho, principalmente la mamá, que era una señora que apoyó muchísimo a Pancho. Era una gran mujer, la mamá de Pancho. Entonces ustedes se sentían excelentemente. Sí, bien, y en mi casa mis papás nunca me dijeron ni un sí ni un no. Nunca me impidieron nada. Yo iba a la universidad, yo me pagaba mis estudios porque mis padres no me pagaban la universidad. Y en aquel entonces creo que la colegiatura era de 400 pesos mensuales. Mucho. En aquel entonces la universidad. La feria. Y yo buscaba de donde. Entonces la revolución me empezaba a dar dinerito para pagar la universidad. Entonces llegó un momento en que yo o sea, no me acuerdo quién fue. Hoy hay que dar ya un paso más grande, ¿no? Hay que ahora sí poner en prueba lo que hemos ensayado, lo que hemos practicado. Y pues ¿qué sugerimos? Pues oye, pues vamos a tocar en un concierto. Ok. Y aquí es donde viene la primera media verdad. Se dice en el libro sobre la historia de la revolución que conseguimos, y aquí hablan de varias personas, que conseguimos el auditorio del Colegio de la Veracruz. Y en su momento hablé yo con Oscar y le dije: Oscar, aquí tienes una imprecisión o una verdad a medias. ¿Por qué? Porque no conseguimos el auditorio de las damas del Colegio de la Veracruz. Ah, no, ¿cómo que no? No, lo conseguí yo. Ah, Chihuahua. Sí, le dije, y te voy a decir porque
porque así fue. Estando yo en el ITESO, mi argumento principal para ir con la Madre Superiora era decir, queremos hacer un concierto aquí adentro, pero yo soy estudiante del ITESO, o sea, soy una persona honorable, soy una persona que está recibiendo una educación en una escuela de jesuitas, y bueno, pues era para darle confianza a la Madre Superiora del colegio. Y así fue como dio la autorización para que se llevara a cabo. Segunda imprecisión o media verdad. Entonces los Spiders nos hicieron el favor de tocar en el concierto de las Mercedarias. No nos hicieron el favor. Manolo Olivera me debía una. Entonces yo me atuve a ese ofrecimiento que me dijo él. El día que quieras, el día que tú necesites de mí, yo voy a estar. Sí, ¿quién? Soy yo, Manolo. ¿Qué se te ofrece, mi Toño? ¿Quién sabe qué? Oye, pues, ¿te acuerdas que me hiciste este ofrecimiento? Pues ya se me ofreció. Y quería ver si nos puedes hacer el favor de apadrinarnos y de presentarte con nosotros en el concierto en el Colegio de las Damas. Spiders y la Revolución de Emiliano Zapata. Wow. Todavía no se llamaba la Revolución de Emiliano Zapata. ¿Cómo se llamaba? ¿Tenía nombre? No había nombre. Estábamos en ese proceso cuando llega un amigo común, no mío, sino del grupo. Oye, ya me enteré que están haciendo un grupo, bla, 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 que fue que vino. Él se llama Fernando, no sé si todavía vive o ya falleció. Fernando Romo. Él era una persona que había estudiado psicología y no sé por qué venía de Estados Unidos, no sé de qué parte venía, San Luis, Missouri, o por allá, andaba y regresó. Oye, ¿ya tiene nombre el grupo? No. Oye, pues pónganle un nombre fregón, un nombre padrísimo. Olvídense que los Blue Jeans, que los digo, por mencionar algo, Yeah. o que los Teen Tops, o que los Johnny Jets, o que un nombre mexicano. Ah, caray, pues ¿qué sugieres? Algo así como la Revolución de Emiliano Zapata. Salió así, la primera. Se queda y Fernando Romo bautizó al grupo con el nombre de la Revolución de Emiliano Zapata. Fíjate que una de las cosas importantes dentro de todo, que ya mientras va la plática, pero fue un nombre apantallador. Sí, porque rompía con todos los cartagones, totalmente. Entonces, y luego un personaje histórico mexicano. Sí, y aparte metido en la cabeza de 4 jóvenes, pues que en un momento dado le supimos dar su crédito, porque se le dio. Qué bien, se entendía realmente cuál había sido la labor. Entonces, ¿por qué hago hincapié en que todavía no tenía nombre el grupo? Porque en el momento en el que yo entré, pues era un grupo X. Cuando ya habíamos ensayado, cuando estaba el proyecto de un concierto grande, cuando se sugirió que yo podía conseguir a los Spiders, que tuve la grandísima suerte de conseguir lo del Colegio de la Veracruz. Sí. Entonces viene lo del nombre. Y aquí viene otra imprecisión y otra media verdad. En ese libro hablan de que el grupo se componía de tal, la Revolución de Emiliano Zapata se componía de ta, y no mencionan ni a Carlos ni a mí. Entonces vuelvo a hacer el comentario, permíteme tantito. Cuando yo entré al grupo, sí, efectivamente a mí me llamó Marco y ya ustedes tendrían no sé cuántos ensayos antes que yo, pero el grupo no tenía nombre. Entonces Carlos, Valle y su servidor ya formábamos parte cuando el nombre se bautizó como la Revolución de Emiliano Zapata. Entonces los 5 integrantes de la Revolución de Emiliano Zapata ni siquiera es Marco Carrasco, ni siquiera tampoco es Memo Corona, que era otro de los que inició el proyecto.
éramos los que somos. O sea, Carlos Valle, Javier Martín del Campo, Francisco Martínez Ornelas, Oscar Rojas y su servidor. Entonces, digo, esa es mi opinión. Yo soy fundador y nada de que el grupo de la Revolución de Zapata lo formábamos en aquel entonces, fulano, no. El grupo de la Revolución de Zapata lo formamos nosotros, los que siempre estuvimos, nadie más. Digo, bajo esa premisa, Antonio, ¿no? Totalmente, Antonio. Entonces, se viene, acepta Spiders la petición que le hago, Sí. nos hace el grandísimo favor, aquí sí no lo hace al grupo, no a mí, al grupo. Y se presenta ese día. Y bueno, pues ya, otra cosa que no quiero tampoco dejar de dar créditos. Aquel póster donde era una ladera donde estaban 3 revolucionarios disparando, no sé si lo recuerdas. Sí. Que ese gran concierto con letras azules y se puso porque se le respetó el crédito, los Spiders, y luego había una telarañita que salía de la S. Y luego la Revolución de Emiliano Zapata, que decían, ¿y esos quiénes son? Nadie nos conocía. Era nuestro primer concierto. Como la Revolución. Exacto. de Emiliano Entonces, Zapata. ese póster, tengo entendido que se hizo en una imprenta que los dueños eran la familia de Oscar Rojas. No sé si los hermanos o también el papá, pero ellos tenían una imprenta. Y ahí se imprimió ese póster. ¿Lo tienes? No lo tengo, no sé quién lo pudiera tener, pero ese póster debe valer oro. Claro. Entonces se empezó a tapizar, todo el mundo ahí tapizando y déjenos, y total que de alguna manera, no sé si fue por metiche o por hablador o por lo que tú quieras y mandes, pero yo me empecé a hacer cargo de todo. O sea, ellos hicieron la publicidad, se hicieron los boletos, pero ya la cuestión operativa, yo ya me les adelantaba, y hay que hacer esto y esto. Total, llegó el día del concierto, en una caja de zapatos puse a alguien, o no sé si al principio estuvimos nosotros, y aquello fue tan... No sé si conozcan, o a los que conocen el Colegio de las Damas, ahí en la avenida Chapalita, en una de las casas, Juan Diego creo que se llama la calle, pues tiene una barda muy grande, es toda una manzana. Era el colegio, pues, de las niñas popis de Guadalajara. Todavía hasta la fecha, el Colegio Teresiano y las damas, pues ahí se las van echando a las dos, ¿no? Y entonces era una barda muy grande, pues la gente no sé cómo le hacía, pero saltándose la barda, y aquello ya no se controló. Ya no se pudo controlar. Nosotros tratamos de captar lo más que se podía en taquilla. Creo que eran, no me acuerdo cuánto cobramos. La idea era captar fondos para comprar un aparato para el bajo, que ya se había comprado pero se debía a mecenas que se nos acercaron al grupo, y no me acuerdo si también íbamos a comprar la batería o nomás era pagar uno de los aparatos, que era el aparato de Pancho, un Golden Gate. Entonces pues se saltó muchísima gente, se rebasó pero muchísimo la capacidad del auditorio. Entonces las madres empezaron a abrir, pero era un auditorio circular, y empezaron a abrir, como solamente había una entrada, o sea, una entrada al colegio y una entrada al auditorio, pero había mucha gente ya deambulando por el patio de los... Estoy hablando mucha gente, 200 personas, que en aquel entonces eran muchísimas, y el auditorio abarrotado. Ya auguraba un futuro esto. Era una cosa impresionante. Entonces las madres abrieron todas las puertas, y yo voy con él, dije, madre, ¿qué está haciendo? Se nos está metiendo toda la gente. Y se voltea la madre y me dice, ¿qué no hueles, hijo? Más imagínense lo que olía. A pura morisqueta. Así es.
Así se voltea y me dice, ¿qué no hueles, hijo? Y pues ya no tuve nada que decir, pues ¿qué les decía? Y sí, pues todo el mundo fumando mota ahí adentro. Claro, era la cultura de la mota. Así era, así era. Totalmente. Fueron nuestros papás, ya me acuerdo que me decía mi papá, no, se vio un gordo que agarró la bachicha, pero hasta viscos hacía, le decía, hasta viscos hacía. Pues era el cloroformo, era un personaje de aquel entonces. El cloroformo. El cloroformo, así le decíamos. Era un gordo. Y mi papá me dio mucha risa porque decía, era un gordo que hasta viscos hacía, dice, cada vez que... No, y hemos dicho aquí respecto a eso, la mota de aquí en el tiempo no se parece a la nueva. Era una mota que le dabas un jalón y te ponía de los talones a la cabeza. Pues sí. Así es. Así era una mota muy buena. Así es. Entonces. Pero por ahí dice un compa, ¿verdad? El anguila, ¿da, compadre? No hay mota mala. Como las mujeres. Así es. Y bueno, pues se llevó a cabo. Obviamente teníamos que abrirnos los conciertos. En todo momento se le respetó el crédito a los Spiders porque simple y sencillamente fueron sin cobrar un solo 5. Reconocimiento al aire aquí respecto así es. A los señores Spiders. A los Spiders, que era el grupo a seguir, era el ejemplo, era el ejemplo, el grupo modelo. Y esto sí lo digo, te lo digo honestamente, y Manolo lo sabe. Fue gracias a que yo fui a tocarle la puerta y decirle, sí quiero que ahora sí me ayudes como me lo ofreciste. Y fue una ayuda, ¿verdad, Antonio? Fue una grandísima ayuda. Exacto. Una grandísima ayuda porque tengo que decir otra cosa. Se presenta, ya estando lleno el salón hasta donde era posible. Inclusive había un sobrecupo, había gente sentada en el suelo. De repente fue en 1969, 70, por ahí, 71 quizá, 70 yo creo, más bien 70. No tengo la precisión si ya traíamos el tema de Nasty Sex. ¿Ya habían compuesto piezas propias? No estoy muy seguro si ya traíamos Si hablas de Nasty Sex, platícame de su composición, las aportaciones, porque pues fue un exitazo. Claro. Bueno, nada más aquí te quiero decir que de repente sale el grupo, se cierra porque tenía telón el escenario, se abre el telón y lo primero que encuentra la gente es a un tipo con un sombrero de charro, un jorongo, una camisa de charro y unos bigototes de este tamaño con unas cejas pobladas. Oscar Rojas. Cuando ven a Oscar se quedan así, ¿qué es esto? Precisamente a mí el nombre me remitía al bigote de Oscar. Sí. Dije, de ahí puede haber sido que tomaron totalmente, la revolución. no. Yo pienso que fue el modelo a seguir, que fue el modelo por el cual salió la idea de Fernando Romo. Ándale, de la revolución. Yo creo que estando ahí Oscar lo influyó al verlo. Algo de lo que me gusta, definitivamente, Antonio, es tu honestidad. ¿Sí? Tanto ver una cara por una cara y por la otra, pero está siendo muy objetivo y neutral. Sí, así fue. Entonces, cuando empezamos a tocar toda esa música y haciendo ruidos deslizando, por ejemplo, la armónica sobre el diapasón, en algunos de los temas de Jefferson Airplane, y una serie de cosas. Sí, porque Spiders iba muy a la época, pero no dejaban ser fresillas, pues. Pero iban a la época. Sí. Ellos tocaban lo que se tocaba en aquel entonces, pero su imagen no era tan estereotipada. Era una imagen normal de jóvenes ya entrado en años. O sea, pues no eran, ellos nos llevan muchos, no muchos, pero sí nos llevan 6, 7 años más. Vamos a decir así, eran chavitos. Fácil. Entonces, cuando nosotros salimos, sale a Oscar con ese indumentario, con el sombrero de charro, y los es que estabas bien a Zapata. Entonces la gente se nos entrega porque la sorprendimos. No se esperaba eso la gente. Y debo de reconocer que los Spiders ahí supieron lo que era compartir el trono. Ahora sí, con perdón.
mi estimado Manolo, pero así fue. Ahí empezaron a compartir el trono, porque pues ellos eran los número uno. Sí, totalmente. Nosotros habíamos sorprendido mucho a la gente, o sea, se quedó la gente pasmada cuando vio esa presentación. Qué buena onda. Ojalá Oscar nos esté oyendo donde quiera que esté. Donde quiera que esté, claro que sí. Va todo una flor para él y como cantante. Por supuesto, era el super símbolo del grupo. Exactamente. Y ahorita después voy a también hacer un comentario, aparte, por qué lo consideraba así. Y en agradecimiento, después de ver nosotros no sabíamos hasta qué grado había sido un éxito. Artísticamente había sido un exitazo porque por primera vez no nada más era un grupo el que sobresalía, sino eran dos grupos que habían sobresalido. Entonces la gente salió bailando rock, ¿sí? Ese día en la noche le dije a los Spiders, hemos organizado una cena para ustedes y para el grupo, y los trajimos aquí a un lugar, a Chapultepec, y nosotros en agradecimiento pagamos esa cena. ¿Te acuerdas del lugar? No me acuerdo del lugar, pero Vicente Garrido, era la cueva de Vicente Garrido, ahorita lo que te dije que era un Garrido. Vicente Garrido, ahí toqué cuando estaba todavía más chaval. Entonces, pero era un lugar de moda en aquel entonces. Siempre Chapultepec ha sido un lugar muy chido, sí, muy bonito, pero en aquel tiempo considero que era mucho mejor. Sí, era un lugar que estaba en la esquina de Chapultepec y esta que baja antes de Hidalgo. Uh-huh. No me acuerdo, del otro lado de Pedro Moreno. Pedro Moreno. Ahí estaba el lugar ese, ahí cenamos. Se le hizo una invitación. ¿Cómo se sintieron? No. Olvídate, es que era una emoción tan grande porque era la satisfacción por todos lados. Primero, cómo habíamos sorprendido a la gente, el éxito artístico que era importantísimo, que hubo esa noche, y obviamente teníamos los recursos para pagar lo que se debía, ¿no? Y si te fijas, Antonio, era la vibra reflejada en toda la juventud, sí, de los 70s. Así como tú mencionas, desde los 10 años te pusiste trucha y te gustó el rock y estabas listillo, fue lo que me pasó a mí. Sí. Te jalaba, entonces era la buena vibra, porque también había una buena vibra que posteriormente pasa lo que tú dices, esto y lo otro, pero más era la vibra y lo que sentías, y te sentías orgulloso de andar caminando en esos lugares. Por supuesto, en esos tiempos. Por supuesto. Y por arte de magia, a partir de esa noche nos empezaron a hablar y hablar. Y nosotros todavía no capitalizábamos lo que había pasado. Entonces, volvemos a lo mismo. Nadie me nombró, nadie me dijo, tú te vas a encargar de esto. Por razones que desconozco, no sé si por metiche o por lo que haya sido. Pero lo hiciste bien, o sea... Bueno, ojalá lo hubiera hecho mejor, porque al grupo lo saquearon. Al grupo lo saqueó mucha gente. Pero en aquel... Muy común en otros grupos, ¿verdad? En todos generalizado hubo caimanes. Sí. Hay por ahí grupos que se salvaron de eso, y uno de ellos fue Maná, que lo que hicieron fue muy inteligente, y gracias a Dios a ellos les fue muy bien, y a ellos... Yo creo que muy en principio, cuando eran Sombrero Verde, posiblemente pudieron haber se aprovechado de eso, pero ya cuando Maná, creo que se manejaron con mucha inteligencia. Pero nosotros todavía no dimensionábamos lo que estaba pasando. Exactamente. No lo dimensionábamos. Entonces me empezaron a hablar por teléfono y hablar, y pues bueno, pues ya todos los fines de semana los tenemos cubiertos en Guadalajara. ¿Cuánto se cobraba? Pues el primer objetivo era cobrar lo que cobraban los Spiders. Ellos cobraban en aquel entonces 450 pesos la hora. Entonces tocaban 3-4 horas. 1200. Y es lo que empezamos a cobrar nosotros. Pero me empezaron a hablar de fuera. Pero antes de eso viene... Ya me estoy saltando un Exacto, porque momento ¿cómo muy es importante. que te conectaban de afuera para Todavía no. Exacto. Empezamos a tocar mucho en Guadalajara. Sí. A nivel fiestas, Valverde nos contrataba para los bailes verde y rosa, ahí en la Alianza Francesa.
o en el casino acá, en el casino allá, en el Jalisco, en los bailes de graduación. Entonces viene lo de Nasty Sex. Estando en el Parque de las Estrellas, ahí en el Calvario, unos le llamaban porque estaba la iglesia del Calvario ahí, sentados ahí en la calle de la calle principal de Arcos, no me acuerdo la otra calle, y empezó Javier a tocar un sonsonete. Hay gente que dice, es que esto fue un refrito de Creedence Clearwater Revival. Posiblemente había una influencia, pero no fue ese el objetivo. O sea, ni siquiera habíamos pensado en ningún momento, oye, hay que hacerle como le hacen estos cuates. Salió, a lo mejor en el subconsciente de Javier estaba por ahí esa influencia del tema de Born on the Bayou, que es lo que nos dice la gente. Pero así te lo digo honestamente, no hubo nunca una intención de decir, exacto, hay que copiar esto. Exacto. No, pues ojalá hubiéramos tenido esa sagacidad, nos hubiéramos hecho millonarios copiando todos los temas de Creedence. Olvídate. Entonces, que a mí, por cierto, en aquella época me gustaba mucho, y me lo criticaba mucho los mismos elementos del grupo. Inclusive hubo una amenaza de que, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Qué debemos de hacer? Pues hay que escuchar los temas de Creedence y te vas a dar cuenta de lo que tenemos que hacer. Y se voltea esta persona y me dice, la próxima vez que vuelvas a hacer este tipo de comentarios, sales del grupo. Vete allá. Porque Creedence era un grupo muy fresa, muy ligerito. Y nosotros acá con Pacific Gas, con Jefferson Airplane, con todo esto. Pero recordemos, yo comparaba obviamente a Creedence en mi generación y a Kiss en otra generación. Yo recuerdo que al Quinto Poder llegó una abuelita, como las que salen en las caricaturas, con un chavito al Quinto Poder de aquí en... ¿Madero? No, madre, la que está aquí, Tolsá, el mero chipocludo, y entonces la viejita se queda viejita con respeto, se queda en la puerta con su bolsa, se mete el niño y sale con un LP de Kiss. Y les muestra a su abuelita. Su abuelita se mete, lo compra, lo paga, y el niño sale encantado con su disco de Kiss. Así jaló a muchos chavitos Kiss. En nuestra generación, así jaló a muchos chavitos Creedence. Y yo soy de esa generación. Sí, no, definitivamente, definitivamente a mí, después me entero porque me llamaba mucho la atención lo que hacía Creedence Clearwater Revival. Entonces empezó él a tocar ese ritmito, y había una persona ahí, vecino de Jardines del Bosque, que es Toño Williams. Anthony Duncan Williams. Bueno, era el hijo del embajador, inglés. Lo conocimos. Sí, entonces pues él hablaba obviamente inglés. Toño Williams. Entonces él empezó a corregir la letra y Oscar empezó a dar la idea del tema de Nasty Sex. Y así fue como se dio esa noche el bosquejo del tema de Nasty Sex. Así nacen. Lo llevamos al ensayo y cada quien le puso lo que cada quien sentía. A mí jamás me dijeron, tócale así, tócale acá, pon una vez, pues márcale. Y yo empecé a meterle el sincero y la entrada y lo que... ¿verdad? Entonces, desgraciadamente en los créditos pues no aparecemos todos porque la idea fundamental pues era de Javier, de Oscar y de Toño Williams. No sé si así aparezca en los créditos, no, ¿verdad? Pero creo que está Oscar y Javier. Sí. Lo que sí, retomando otra vez de lo que dices, que tiene que ver con la generación, ¿te acuerdas? Sábado en el parque de Chicago. Sí, cómo no. En el parque se fraguaban muchas situaciones, muchos convivios. Yo era un chavito que estuve en la escuela Reforma y Alcalde en San José, y enfrente está el parque donde se hacían en diciembre la venta de artículos navideños,
Y yo me sentía orgulloso saliendo de la primaria de ahí y sentarme y ver greñudos y empezarles a presumir que a mí me gustaba Creedence. Gracias, Lemus. Entonces, era el parque, o sea, las piezas te inspiraban. Muchas veces no sabías lo que te decían, pero te dabas cuenta y tenías una idea ya más grande. Esperando el sol, los niños jugando, y era el sábado en el parque. Así nace la pieza Nasty Sex en un parque de su comunidad. Así es. Entonces, no sé quién promovió. Estábamos involucrados todos. Claro. Así como te digo que algunas veces alguien llevaba la voz cantante, a veces nos estábamos todos involucrados, a veces unos estaban al margen, otros no. El caso está que se llevó el tema. Por aquel entonces hubo un concurso, una promoción, que eran las 5 ondas de la alegría, de Miguel Ángel, su hermana fue a acompañarme en el ITESO, Romo, y salió la promoción de un concurso de temas, y Nasty Sex gana el primer lugar. Gana el primer lugar, lo empiezan a programar en un cartucho de esos de 8 tracks. Lo empiezan a echar al aire así, porque bueno, cuando gana la revolución, entonces ahí en las 5 ondas de la alegría, en uno de los cuartitos, nos metieron a todos. La batería prácticamente estaba la mitad adentro y la mitad en el pasillo, y tocamos la primera versión, grabamos la primera versión de que aparte rítmicamente es la que más me gusta, porque está en un tiempo exacto, como debe haber sido siempre. Hay un mito sobre eso en los coleccionistas de rock, que hay 3 LPs de la revolución, que uno fue grabado aquí precisamente en eso que me estás diciendo, en las 5 ondas de la otro y otro en México, ¿es verdad? Sí, porque se grabó una versión larga. Hay una versión larga donde Javier se eterniza tocando el requinto. Y pero ese tema, por lo menos a mí, rítmicamente fue el que más me gustó. Y sin embargo fue grabado, creo que en dos canales. ¿Sí? Y así empezó a salir al aire. ¿Me permites un segundo, sí, Antonio? Sí, adelante, un momentito. Los saludos, madre, a la hora damos los saludos. Perdón, No. Adelante. No, perdón. No. Tenemos hoy saludos de Felipe Hernández. Saludos, un gran programa. Él nos sintoniza desde Cancún. Qué bien. Astro Love, saludos desde Tepic. Felipe Espinosa Tanaka, maestro. Tanaka, ¿Cómo no? Le manda un gran saludo a Antonio Cruz. Yo también, él para mí fue un baterista que había que seguir muy de cerca. Sí, claro. Le manda un cariñoso un abrazote muy fuerte. Un abrazote muy fuerte a Felipe. Saludos, maestro Felipe. Mario Orellano, saludos al gran Antonio Cruz. Coincidimos brevemente, Mario Orellano dice, en el grupo La Doctrina. Sí, ahí estuvimos tocando. A mí me cae muy bien Mario, me cae muy bien porque muy sonriente siempre, exacto. Siempre muy sonriente y tenía una forma muy peculiar de tocar la guitarra. Exacto. Y empezamos a tocar música de los Bee Gees y ese tipo de cosas. Él se ha de recordar. Sí, pero seguimos. Hace 15 días, no te decía para eso, sino tocó en el Tocayo, salimos de aquí, nos fuimos, tocó Cómo puedes ayudar a un corazón roto, a su versión con su ahorita trae un trío, una en el bajo, su chava, y el dueño del Cocayo, un jovencito en la batería, y tocaron precisamente Cómo puedes ayudar a un corazón roto. Mira. Continuamos. Bueno, también Jorge Granero está presente. Saludos a Jorge. Antonio Rodríguez Esqueda, saludos a toda la tropa. Son los saludos hasta ahorita. Bien, muchas gracias. También Mary Woman de Champion, Michigan. Pues explícale quién es Mary Woman así brevemente. Es una gran amiga que nos sintoniza cada semana. Qué bien. Sí, desde Champion, Michigan. Pues, continuamos, Antonio. Saludos de regreso también a todos ellos. Sí, gracias. A Mario especialmente y a Felipe, que son un abrazo para los dos. Retomamos esto, entonces a la semana estaba ya ocupando los primeros lugares el tema. Sí. Entonces nos empiezan a hablar de varias compañías de discos. Musar,
no sé si RCA, había otra, Peerless, y por ahí empezamos a tocar, vino Javier Batis, y localmente ya teníamos un nivel, y empezamos a tocar en lo que es ahora el TV Azteca. Estando en Obra Negra, se hizo un evento ahí y tocó Javier Batis, tocamos nosotros y otros grupos más, Spiders, un evento muy grande. Entonces fueron gente a oírnos tocar de compañías de discos, pero veíamos a viejitos con corbata y no nos latía, ¿no? Hasta que llega una persona, José Luis del Río, con una camisa de manta, con un yasquis, oliendo a pacholi, con guaraches. Oye, muchachos, pues nos gustaría que grabaran con nosotros y que este es el bueno. Y grabamos para Polygram, Discos Universales o DUSA en aquel entonces. DUSA. En aquel entonces. La cabeza tenía de logo una cabecita DUSA. Sí. Y después ya se convirtió en Polygram. Por eso los premios, la medalla que nos dieron de 100,000 copias vendidas vino de Hamburgo, Alemania. Y bueno, entonces grabamos ya con ellos, y ahí se dispara el boom de la revolución. De ahí ya se nos abren las puertas, no nada más ya me empiezan ya a hablar de León, Guanajuato, de Zacatecas, era tal la demanda, era tal, y te digo porque eso yo lo viví, y te repito, nadie me dijo, tú te vas a encargar de esto. Se dio. Yo porque pues, por hablador o por movido, pues me identificaron él. Entonces tenía yo que dejar el teléfono descolgado, porque no podemos comer, la familia, o sea, mi mamá, mi papá, mis hermanos, no, oye, ¿sabes qué? Ya descuelga el teléfono, porque eran llamadas y llamadas y llamadas de todos lados. Y obviamente la economía subió. Llega un momento en que me confrontan los muchachos del grupo y me dicen, pues, el grupo o la universidad. Y entonces, para mí fue una decisión muy importante, porque yo empecé a decir, bueno, pues un título no quiere decir que sea sinónimo de éxito. En una ocasión, discutiendo con un familiar mío, me hablaba, finalmente yo no terminé la carrera, me hablaba de que me echaba en cara, pues, de que estaba yo criticando a una persona que tenía un título universitario. Entonces me hablaba de su honorabilidad y una serie de cosas, y le dije, permítame, un título universitario no te da una honorabilidad. Exacto. Puede ser un gran sinvergüenza y tener un título, un título universitario. Que lo avala, ¿verdad? Sí. Entonces, pero por el otro lado, decía, bueno, pues a mí qué me asegura, ¿no? Yo aquí ya estaba viendo una realidad que ya no podía detener. Entonces fue una decisión bien seria la que tomé. A partir de ahí, asumí la dirección administrativa del grupo. Cuando yo digo, bueno, me voy a dedicar a esto, pero tengo que cuidar esto que estoy haciendo. Tengo que cuidarlo. Entonces, de alguna manera, a lo mejor puede ser que por proteger mis intereses personales, yo me dediqué a hacer el trabajo sucio del grupo en el aspecto de encargarme de todo lo que era tras bambalinas, ¿no? Sí. Contratos, luego posteriormente compra de vehículos, contratar elementos, o sea, les fue muy bien, cargadores, choferes, pero todo ese tipo de cosas eran operaciones que yo llegué a hacer sin que nadie me hubiera dado el nombramiento, pero yo me sentía obligado a que al momento de tomar yo la decisión de dejar una universidad para dedicarme yo a esto, y este iba a ser mi futuro, yo tenía que cuidarlo y protegerlo. Con eso, pues obviamente protegí y cuidé los intereses de todo el grupo. Y así empezamos a salir fuera, y así me involucré en esto de la cuestión de los contratos. Posteriormente ya fueron
te repito, toda la transportación terrestre que implicaba, pues había que coordinarla, había que contratarla, había que cuidarla, había que supervisarla, uniformes, porque empezaron a llegar presentaciones siempre en domingo, en programas de mucho peso. Entonces la persona que nos representaba me decía, tenemos que dar una imagen, y ahí viene un poquito la distorsión, por la cual yo considero que a final de cuentas no fuimos manejados de la manera correcta. Por eso el grupo no duró tanto, fue entre comillas o entre paréntesis, fue medio efímera ¿De qué años hablabas ya con este éxito y con este gran movimiento? Del 72, finales del 71 en adelante, porque después en el 74 viene aquí otro problema, que unos me lo achacan y me señalan como culpable, otros me dicen, bueno, pues abriste un mercado nuevo. El hecho está de que caminamos con el boom de los conciertos de rock, y para mí fue el ensueño, porque el lugar donde íbamos, no se me olvida una llegada a Oaxaca, el aeropuerto lleno de gente hasta el Cepillo. Para llegar a la estación de radio nos tuvieron que meter por casas aledañas a la como cuando llegaron los Beatles a una cosa así. Nos metieron por azoteas para llegar a la radiodifusora, porque eran cuadras que estaba topada de gente que no podemos pasar. En Querétaro lo mismo, vallas de policía, los agarrones que te daban, que a veces no eran muy amables. Casi nunca, ¿verdad? Sí, no, y arrancaban botones y todo eso. En Hermosillo, Sonora, se nos dejó venir la gente, y tenemos a todo un mundo de gente y nosotros atrás de una pared, y afortunadamente llegó las autoridades y replegaron a la gente, ¿no? Y entonces ¿qué pensaban como aquellos chavitos que iniciaron? Ahí pierdes piso, definitivamente. Hay que estar preparados. Unos más no estábamos preparados, pero por supuesto que no estábamos preparados. No, vivíamos en un sueño. Vivíamos en un sueño, unos más disparados que otros. Tenía mucho que ver el carácter de cada uno, y a su manera, ¿verdad? Pero sí, definitivamente nos emborrachó, nos embriagó todo ese apapacho, todo ese vaivén, todo ese éxito. Sí, definitivamente, unos lo demostraron de una manera, otros de otra, pero finalmente todos perdimos piso, todos. Entonces se viene el 72, 73, se viene lo de la película. Eso es otro punto. Lo de la película yo lo tomé muy en serio, Javier lo tomó muy en serio, pero hubo gente que no lo tomó muy en serio. Y no se te olvide que el director de esa película fue Jaime Humberto Hermosillo, sí, claro, que después fue un ícono claro, del cine cultural en México, sí, en una época muy importante. ¿Él es el mismo de Canoa? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, lo hicimos pedazos, lo hicimos pedazos en la filmación. Porque habíamos, y digo habíamos por decencia, te lo digo, porque no todos nos comportamos igual, pero sí habíamos gente que no le hacíamos mucho caso. No le hacíamos mucho caso. Ah, sí. Es que tienes que decir esto, vamos, y corre, y decíamos otra cosa. Y hacíamos lo que se nos pegaba la gana. O sea, y finalmente, claro, sí seguíamos un patrón, un guión, se nos hizo una prueba, se decidió que Javier Martín del Campo iba a ser el papel principal. Emeterio, yo iba a ser el papel de José Luis, que venía siendo el alcahuete de él, que era en el departamento donde se fraguó todo, la manipulación que se le hizo a Angélica, que por cierto, hoy en día hay escenas que están censuradas, hay una escena donde a mí se me pide que le meta las manos adentro de la falda
y le vaya subiendo yo las manos, y me subo, ya me paro y le vierto licor aquí a ella y le empiezo a lamer. Órale, no aparece en la película. No, se vio públicamente cuando se estrenó. Cuando se estrenó aquí en el que está aquí en el Alameda, sí salió esa escena. Por cierto, fueron mis suegros y así me fue. Ay, hijo de la chingada. Y luego yo recuerdo también donde Oscar está en la cama con ella. Sí, ahí hubo un problema. Porque Oscarín pues dijo, oye, besar a la novia de México, no todo el mundo tiene esa oportunidad. Entonces la besó de manera indebida. Ay, no, pues es que era obvio acá. Y salió Angélica echando pestes, pero ahí Jaime Humberto no se dio cuenta. Pero yo sí me di cuenta del enojo. Y pues, ¿qué pasó? Pues le di un beso acá, pero se molestó la chava. Y ya sabes, el vivos, ¿no? Entonces después viene, no, es que tienes que hacerlo con más lujuria. Y yo dije, pues es que salió molesto o sea, me va a soltar una cachetada, ¿no? Pero ¿Cómo se portó Angélica María? Muy bien. No, conmigo tuvo un detalle impresionante que no se me va a olvidar nunca se me va a olvidar. Al inicio de la filmación, ella traía una serie de dijes aquí, y entre ellos tenía una manita que se acostumbraba mucho a la manita esta con esta posición. Como cuernos. Toma. Y era una como de marfil, blanca, era una piedra blanca. Y le digo, oye, ¿qué parece tu manita esa? Dice, ¿te gusta? Sí, pues te la regalo. Qué bien, pero ahorita no, porque ya está inventariada. Acuérdate que en el vestuario le van poniendo número a la escena. Órale. Y a todo lo que traes puesto, por si hay que repetir algo, que no digan, hace rato traía un vestido y ahora trae otro. Y es la misma escena, ¿no? Para no caer en esos errores. Y nunca más le volví a decir, oye, la manita que bonita. Llega la comida, que se acostumbra a hacer un banquete después del término de la filmación, que fue 4 semanas después. ¿Cuánto tiempo duró la filmación? Un mes, más o menos. Entonces estábamos en la comida y me dice, yo te debo algo, se quita la de esa, aquí está el... 4 semanas después yo ya nunca le volví a decir nada. Ella me lo regaló porque se le pudo haber olvidado. Sin embargo, tuvo el detalle de que se le... Con todos fue buena onda, ¿no? Muy buena onda. Te voy a platicar algo que para nosotros fue muy significativo y se comentó en el grupo. El día que fue a oír los temas que se tocaron, que fue en la grabación, lo acabamos de terminar todos los temas que se tocaron, y ella fue a escucharlos porque uno de ellos lo canta ella. Sí, que es de ustedes. Sí, prácticamente todo. Algo así como en The Mountain, al pie de la montaña. No es al pie de la montaña. Again se llama la canción. Again. Entonces, a mí, ¿sabes qué se me hacía bien cotorro en la película tuya? Como que las voces estaban encimadas. Muy bien, maestra, cámara. Sí, no bueno, qué. Claro, sí, por supuesto que están encimadas. Sí, maestra, cámara, maestra, ya te ganaste al público, maestra. Sí, pues es que es una toma que está de lejos y se oye casi en primer plano la voz, ¿no? Entonces, fue a oír los temas y nos dimos cuenta que llevaba una camiseta, y en aquel entonces acostumbraba que las mujeres traían la liberación del brasier, y ella fue sin brasier, con una camisetita. ¿Cómo se debe haber puesto de la revolución de Emiliano Zapata? No, es que nos dimos cuenta y yo se lo comenté a alguien del grupo, no me acuerdo quién. ¿Te diste cuenta de ese detalle? Sí, es que estás hablando de la novia de México. O sea, fíjate lo que hace una persona, un agente profesional, va a hacer un trabajo que está fuera de todo lo que había hecho ella, y para romper el hielo llega vestida de esa manera. Rompió todo. Sí, o sea, obviamente fue nuestra amiga a partir de ese momento, porque así nos trató. No, una super mujer profesional. La casa donde se lleva a cabo gran parte de la escena, que es la casa de Angélica María, ¿en dónde fue? En la Ciudad de México, obviamente. Sí, allá por Linda Vista, una cosa de por allá. Es que sí está chida. Yo me acuerdo que en el barrio ya falleció el compa Varela. Era de que los que acostumbraban ir al cine religiosamente cada 8 días, y se compraba un pollo rizo y se lo refinaba dentro del cine. Y me dijo, fui a ver una película de greñudos, cabrón, de lo que te gusta a ti, la verdadera vocación de Magdalena.
y ya después la vi, pues sí, estuvo muy bien, o sea, les quedó muy de acuerdo a la revolución de Emiliano Zapata, muy de acuerdo y al movimiento, porque hasta haber hecho el escenario de Avándaro de nuevo y tomar escenas reales de Avándaro, sí, y donde anda la mamá, pues ya se veía encimado que Angélica, no sé qué, está simpatiquísima esa escena, ¿no? Otra gran mujer, nos llevaba lonches. Diciéndole para que no pasen, porque estos hambreadores, o sea, a los directores y todo eso, y nos daba sacados. Y luego me gusta mucho la escena también donde el que los cuenteó y resultó con la señora. Sí, es un actor de reparto muy reconocido, que él está en la Armando se llamaba, de la película de que nos gustó mucho a todos en casa, donde está el que salió con los Caifanes. La mujer de Benjamín. Pero re bien que está comiendo galletas, ¿no? Sí. Cuando ella aparece en televisión y ahí está mi hija, empieza a llorar, y él comiendo galletitas, sopeándolas con la mamá. Está muy bien caracterizado. Está muy bien, estuvo muy bien, de verdad. Pues es que la dirección de Jaime Humberto era importante. Realmente no la valoramos porque éramos 5 chavos irreverentes. Esa era la verdad. Quizá, yo centrado de otra manera, para mí sí fue muy muy importante, y lo viví muy intensamente esa época de la filmación, y lo mismo Javier, pues él llevaba el rol principal. Entonces, bueno, pues pasa todo aquello, se viene el problema, empezamos a tocar los Hoyos Funkis, aquello era una experiencia impresionante. Eran bodegas donde entrabas por una puerta de esas como las del mercado de abasto, que cierras y nomás abrían la puertita, y por ahí entraban y salían 2,000 personas. Entonces ya te has de imaginar, tocaba eran asoleaderos de arroz eran bodegas muy grandes, muy Hemos grandes. hablado, por ejemplo, aquí Ramón García del Chopo, un buen amigo, que en la Ciudad de México dice que llegó a haber lugares que sacaban vacas y entraban ellos a la tocada. Sí. Así. Pues eran bodegas allá allá por Vallejo, unos colonias muy lejos. Y tocaba en un templete en 2 grupos y en otro templete 2 grupos. El Ritual, Lobarmi, Javier Batis, La Revolución de Emiliano Zapata. Qué chingo. Bla, bla, bla. Entonces, acababa Javier Batis, entonces empezábamos nosotros a tocar Ciudad Preta, y venía la ola de gente. Aguántame un poquito, porque compadre, ¿tienes saludos? No, está bien. ¿Tienes? Vente. No, lo de la música. Bien, mira, aquí preparamos algo porque siempre ha dicho John Bean y nos damos cuenta de algo muy chingón, tomando en cuenta a todos esos jovencitos de la Revolución de Emiliano Zapata, el cual asimilaron perfectamente el sonido de los 70s. Eso fue Nasty Sex y demás. Ciudad Perdida tiene el sonido que se prestaba hasta para bailar, que éramos re buenos para bailar, éramos unos apaches. Y me acuerdo que hasta de esas que bailabas con los manitos aquí, y te vamos a poner, preparamos eso porque hay que tener cuidado con la música, porque nos censuran si tenemos más tiempo, segundos, etcétera, ¿sabes de eso? Cuestiones de derechos. Sí. Y vamos a preparar, ya lo preparamos, por eso nuestra llegada pronto y estuvimos haciéndolo, en lo que asimiló la revolución y lo hizo muy bien, y estamos hablando en segundos. La vamos a poner en honor a la revolución de Emiliano Zapata, un reconocimiento a la revolución de Emiliano Zapata, que insisto mucho en cada programa. Ustedes fueron parte de darle el nombre de la capital del rock a Guadalajara. Muchas gracias. Desde todos los que me estás mencionando, Spiders, a todos, 39, Fachada y esto, y la revolución de Emiliano Zapata, lo cual un día, muy radicalmente, Pablo Cáncer de Enigma, muy radical, pero al haberle oído a nuestro amigo, vino a casa cierto día, estuvo en casa, el ver oído de Pablo Cáncer de Enigma, lo que te voy a decir, para nosotros fue algo muy admirable. La revolución de Emiliano Zapata fue el grupo que abrió las puertas a todos los grupos de rock mexicano a la radio.
Eso hay que echarse ese trompo al uña. Sí, es cierto. Fue cierto porque las compañías disqueras se llenaron de grupos a partir de y además, del éxito de nuestros hijos. yo siempre fui pseudo baterista. De la secundaria tuvimos un grupito y siempre me ha llamado la atención la batería. Uno de nuestros hijos en la línea del punk fue baterista y sigue siendo un buen baterista, mi hijo. Y tú tocabas muy bien, las entradas me gustaban mucho y lo que es Ciudad Perdida también. Y vamos a escuchar lo que ustedes asimilaron y que era el ritmo que identificaba el rock and roll en los 70s. Ese no, ese es Junior. Ese no es el ritmo. Ese es otro. Junior es excelente niño para servir cafés. Bien. ¿Ya, Junior? Ya podemos poner. Bien. Y miras que contestó en esa parte. Lemus, dale volumen a esto. Dale gas. Mira, el sonido de los 70s que ustedes asimilaron perfectamente. ¿Sí? No. No, te subes tantito nada más, compadrito. Eso está oyendo, pero en la radio, ¿verdad, hija? No. ¿Tampoco? Bien. En la radio. En la radio sí, no lo escuchamos nosotros. Fallas técnicas. Eso es muy común porque aparte Estamos en es vivo el y en corazón. directo. Sí. Va, Junior. Ándale, Junior. Vente a ayudarle a Lemus. Compadre Tecla, ¿tienes saludos? No, saludos de la compañía. Ya los dijo. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Se escuchan ustedes? No. No escuchamos la canción. Pero ustedes sí se escuchan. Sí, nosotros. ¿En la bocina? No. No. No, al principio sí se oía Sí. como en Celsing, Sí. pero ya ahorita ya. Fíjate, madre, ¿cuánto tiempo la preparamos? Desde temprano nos Llegamos vinimos. temprano. Así son los aparatos. Como no tienen sentimientos, fallan muy fácil. Si fuera un burrito, le das de comer bien y se porta re bien. ¿Cómo no? ¿Verdad que sí? Las máquinas. Sí, bueno. Aportación cultural de la güera. Pero sí se está oyendo al aire. Sí, claro. Sí. Al aire sí se escucha. Pero, ¿Y esto va a quedar grabado? Sí, sí. lo estamos bueno. transmitiendo ahorita en vivo y el día de Pero mañana lo subo Ahí a está, YouTube, a nuestro canal. Ah, para. Sí, claro, para que lo compartas Sí. y lo vuelvas a ver. Claro. Sí. Ya nos oímos, ¿sí? ¿Nada? Sí, Bueno, no- continuemos. ¿no se pudo? Nos vamos a atorar ahí un ratito. Bueno, pues continuamos. Bueno, si se puede dentro del tiempo que estamos, adelante. Nomás nos haces una ceñita, 1, 2, 3, detente, decía Roberto Jordán, ¿verdad? Ya de todo esto fue un exitazo la Revolución de 1960. Sí, Desde definitivamente. el nombre, sus rolas, y tienen en su haber 3 discos de rock. Ujú. El primero, por cierto, el diseño del lista y de la portada fue de la compañía. Sí, pero por ejemplo hay un collage en uno de los LPs donde se abre inclusive y yo Es el estoy, segundo. sí, y yo estoy con una perra, una pastora alemán blanca En una nochada. en una ¿sí? fogata, En una fogata. Nosotros cuando vino el éxito de Nasty Sex y Ciudad Perdida y todo eso, la compañía nos pidió que por favor nos fuéramos a vivir al Distrito Federal. Sí, se fueron a... Y nosotros no queríamos vivir en el Distrito Federal, entonces buscamos en el Desierto de los Leones, el Valle de las Monjas, todo ese lugar, y fuimos a parar a Tepoztlán. Tepoztlán, yo sabía que era ahí. Y porque hay unas fotos maravillosas de Pues esas fotos que me mostraste son de Tepoztlán, Sí. precisamente son de Tepoztlán. Y en esa casa de Tepoztlán yo tengo algunos recuerdos importantes. En una ocasión nos visitó Ravi Shankar. Iba con... Ha de haber sido cuando vino aquí a Guadalajara. Sí, después se presentó en México y no llegó solo, iba Alex Lora, ese día ahí, Órale. y ahí estuvieron en la casa un tiempo, Sí. un rato, fue un fin de semana, ahí los recibimos, era una casa con un jardín precioso, ahí estuvimos viviendo 2 años y medio, y ahí nos fuimos a Cuernavaca, ahí vivimos otros 2 años y medio, 3 años.
en una quinta que se rentó con opción a compra. Era un mundo, o sea, llegaba hasta el paso de un río, y la casa empezaba desde arriba y iba bajando en niveles, y había una casa, inclusive dentro de la casa había un chalet para invitados que no se veía desde la casa, no se veía, nomás tantito se veía el techo. Ese chalet lo utilizó el Willy, en paz descanse, que era el que tocaba las congas. Sí, porque posteriormente, sí, Willy Goñi. Y ahí estuvimos viviendo en Cuernavaca, que para mí fueron los mejores años de mi vida. Digo, hablando de ese tiempo, fue una época muy intensa la que yo viví. Sé por qué se vino lo de la película. Viajamos mucho al sureste y eso nos encantaba a nosotros. Entonces me decía, ¿cuál es la diferencia entre ir a Hermosillo? Acá atropellas burros y para el sureste atropellas garzas. Fíjate, Antonio, pero volviendo a la discografía, Nasty Sex, el segundo, que ¿ya? Está listo ya. ¿Listo? Sale, mi buen. ¿Se oye? No. Entonces no sale. Pero Súbale, niño, por favor. es que está alto. O sea, No se va a disparar. Bueno, lo oigo después, Sí, claro. ya que lo suban a YouTube. Sí, claro. A ver si se puede otra vez, bueno, tenemos un poco de tiempo, pero entonces el segundo que se llama La Revolución de Emiliano Zapata hoy, que sí dice en la portada, que tiene un collage y tiene una doble portada padrísima, segundo, y ahí queda con lo que refiere a rock, ¿no? Porque luego viene el tercero, que es el Cambia de Onda, ¿no? Sí, sin embargo estaba un tema que se llama Mujer Latina. Todavía, mira, esos discos están en la colección. Te voy a decir cuál. El de presentación, La Revolución de Emiliano Zapata hoy, ese que estamos mencionando, y el de donde están sus rostros en las yemas de los dedos de una mano, que ahí viene tu exitote día tras día. ¿Cómo te extraño? Que tenemos la versión en inglés. Sí, mira. Que cambia totalmente el contexto, no por ser malinchista, obviamente qué bueno que se canta. Me obligó la compañía a hacerlo. ¿Cómo que te obligó? Sí, me obligó la compañía a hacerlo. Es que si fue, es que yo creo que también pensaban que podía haber sido un éxito de fuera como Nasty Sex. Sí, lo que pasa es que, mira, el tema tenía las raíces de rock. O sea, el tema a pesar de que era una baladita, que era un círculo es un círculo muy sencillo. Pero tú compusiste desde todo el tema. Entonces, ¿tocas guitarra? Sí. Bueno, me defiendo, pues, Y luego la letra está, pero ultra chingona. Sí. Y aparte, el 12 octavos en el que está grabado, pues era como melodía desencadenada. Era el mismo formato, pero bueno, obviamente diferente, ¿no? Pero antes de eso, caminamos con esto de los temas que dices. Javier era muy susceptible a muchas cosas, pues como somos los artistas, ¿no? Íbamos tanto al sureste, nos encantó tanto ir a Tabasco, Villahermosa, como al Talco, Tabasco, Paraíso, Tabasco, la región de la Xontalpa, todo eso, que Javier les dedicó una canción que se llama Cuando el Águila Voló. Sí, claro. Sí, es un 3/4. Sí. Y esa sí está compuesta por Javier. Luego Mujer Latina. Sí. Había ahí una Congo eretumbero a la mar. Un sencillo también, donde hay dos negras así, muy padre. Sí. Y había ahí ya un cambio hacia el español, pero no se definía. No, y de hecho en la balada les fue muy bien. Sí. Tú te aventaste también todo el tiempo de del grupo de balada. Sí, ¿verdad? Bueno, aquí te digo que el cambio me lo achacan. A veces me dicen, es que el culpable fue Toño. Y por ahí salió una que ya sabe, cuando lo diga ya sabe quién lo dijo, ya él va a saber quién lo dijo. O sea, es que le gustan mucho las cumbias. No es que me gustaran las cumbias, lo que pasa es que tenía la facilidad de tocar cumbias, baladas, tangos y lo que me pusieras, tenía yo esa facilidad, porque yo no nací en el rock.
Acuérdate que yo con los Picapiedra y con otros grupos tocaba música versátil. Entonces tenía yo esa facilidad. Pero bueno, y aquí viene la mala dirección del grupo. Aquí viene la mala dirección del grupo porque nuestro representante nos empezó se empezó a desesperar porque estando nosotros tocando en el radio a rabiar, nadie nos quería contratar. La razón, disturbios del público, y eso le tenía pavor a las autoridades. Y aquí ya se toca lo que con lo que empezamos a hablar de las declaraciones que yo llegué a hacer en un momento dado. La gente no estaba preparada para ese tipo de eventos. Totalmente. Aparte era gente pues que era de ciertos estratos, era barrio pesado, Barrios bravos. barrios bravos los que iban a esos eventos. Sí. Entonces, y aparte pues los mandrakes, Todo eso. para abajo, luego para arriba, y había mucha agresividad en la gente. En los Hoyos Funks no llegó a haber problemas fuertes, tragedias, porque Dios es grande, pero no había muy poca vigilancia. Y la verdad yo sí sentía miedo. Pánico. Cuando se nos dejaba venir esa ola de gente. Estoy hablando en un evento, en una bodega, 2,000, 2,500 personas, 3,000, que se nos venían hacia el escenario, templetes muy endebles. Con riesgo. Sí, con mucho riesgo. De hecho, hubo un tiempo que tuvimos a Marilú y a Patti como vocalistas, siguiendo el patrón de Batis, que tenía a la Baby y a Macaria. Entonces, siguiendo de alguna manera ese patrón. ¿Ellas todavía están aquí en Guadalajara? No, bueno, no. Patti vive en Houston, no, vive en Austin, Texas. Y Marilú fue la eterna vocalista de Emanuel, después de que se salió del grupo. Si ven una güera de Emanuel. Emanuel, en los conciertos de Emanuel por ahí de pelo largo, es Marilú. A ese nivel. Sí, ella cuando se sale del grupo, esa decisión la tomó Javier, porque decía, oye, es que es demasiado compromiso el que tenemos de estar cuidando a Marilú y a Patti en el escenario. El razonamiento fue de mucho peso, entonces nadie dijo nada. A mí me dolió mucho porque yo me sentía muy a gusto. Me encantaban las voces de ellas, me encantaban. Entonces, pero sí tenía razón Javier. Y entonces se salieron del grupo. Marilú se fue a México. Entonces eran buenas cantantes para ver dónde andan. Sí, definitivamente. Ahí anda otro John y otro Antonio, ¿verdad? Ya, ahora sí ya salió, mire. Lo vas a poner, sí alcanzamos, ¿no? Madre, ¿hay saludos? No, todavía no. Todo el mundo está muy atento al programa, nadie está saludando. Mira, vamos a ver al final. ¿Qué hace? Aguanta, ¿le seguimos? Lo ponemos, ve. Ahí va eso que te quería... Lo oímos, lo escuchamos. Es como decía Tuki, es la hora de un chiste y no sale chiste. Continuamos mejor, Toño. Bien, entonces ahí fue cuando, entre todo el peligro que representaba tocar en esos lugares, que eran riesgosos, eran muy riesgosos, y después empezó a haber una carencia de trabajo, y en una ocasión llegó el representante de nosotros, que había sido representante de la Santanera, y que en un momento dado también representó a los Babies. Entonces llegó ahí con nosotros, ahí a Cuernavaca, a la casa donde vivíamos nosotros, y nos expuso la posibilidad de cambiar de género. La razón es la falta de seguridad que había de parte de la gente. Tienes razón. Y hubo un momento en el que se extendían los permisos para los eventos de rock. Inexplicablemente, 1 o 2 días antes del evento, teniéndolo ya vendido, lo echaban para abajo las autoridades.
Entonces, pues los empresarios hicieron ese ejercicio, lo hicieron en muchos lugares, y pues ¿qué pasó? Pues que hacían tronar a los empresarios, y los empresarios ya no querían saber nada de eventos de rock. Entonces, una tarde fue con nosotros esta persona, representante de nosotros, y iba con Carlos Ávila, el director de los Babies. Llevan un carrazo, aquel con joyas y demás, y muy bien vestido, como siempre fue Carlos. Entonces empezó a platicar con el grupo y nos dijo, oye, pues es que la situación está muy difícil, ustedes tienen mucho talento, pero se está desperdiciando porque es un género que no está bien visto en México, no estamos muy preparados, las autoridades tienen miedo de hacer eventos. Digo, prueba de ello es que los Beatles nunca llegaron a México por lo mismo, ¿no? Los Rolling Stones vinieron después, que por cierto, Sí, después, quiero decirte que cuando los Caifanes le abrieron a los Rolling Stones, antes de empezar, dijeron este comentario: esta presentación se la queremos dedicar y honor a quien honor merece, porque gracias a ellos estos conciertos ahora en la actualidad son posibles. Con todo cariño para la Revolución de Emiliano Zapata, para Javier Batis, y no sé si nombraron por ahí algún otro más. Nosotros tuvimos, Susana y yo, uno de esos conciertos. Sí, dieron el reconocimiento que gracias a nosotros existían ya esos conciertos en México. Bueno, pues entonces llegó un momento en que, pues, ¿qué hacemos? Y yo no decía nada, todo estaba callado. Y no tienen alguna pieza por ahí archivada en sus cosas, algo muy... Y yo, con todo el temor del mundo, levanto la mano. Y me dice, a ver, Toño, ¿qué onda? Pues es un tema muy... O sea, hasta con pena lo toqué. Hasta con pena. Agarré la guitarra, empecé a tocar el tema de Cómo te extraño. Y en ese momento dice Carlos Ávila, eso es lo que quiero. A ver, Javis, búscale algo ahí para unos requintos, algo. Entonces Javis arquea las cejas, me dice, pues es que ¿qué le puedo poner a este tema? Y empezó trin, 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 trin. Eso, sobre eso. Véngase la semana que entra o dentro de 15 días y los grabo en mi marca, que era Dimeca. Sí. Y quiero grabar este tema. Y así fue como se empezó a gestar el cambio de la Revolución de Emiliano Zapata. Nada de que porque a mí me gustaban las cumbias y que porque esto, no. Eso es un punto. Pues inclusive lo que está así como el bombo, Bóngoro quiñaquiña. No, ese era otro tema. Cóngore sí, tumbero a la mar. Están chidas. Sí. Por eso en nuestra colección están esos 4 LPs. El de Cambia de Onda, luego que la portada está padrísima. Sí, luego viene el otro donde están las yemas. No, luego la tierra y el sol se reflejan en tus ojos. Está padrísimo. Mientras la brisa acaricia tu pelo, mujer, yo le canto un poema más. Ese tema, y luego Voló el águila, voló. Esos eran ya influencias de Javier, porque él se vio seducido por Santana. No, bueno, a lo mejor puede ser que sí, pero fue más bien porque íbamos mucho al sureste y nos encantaba ir al sureste. Nos encantaba. Entonces vamos a México, se graba Cómo te extraño, y en aquel entonces tenemos al cantante de La Fachada, a Tomás Yocum. Y cuando nos enfrentamos oye, ¿y quién la va a cantar? No, pues Tomás. No, yo no canto eso, ni Tomás. No, o sea, hay una anécdota con Tomás vaciadísimo. Antiguamente, cuando ibas a México, llegando a Palmillas, había una aduana, que había no era un edificio así que llegabas a la aduana, sino había un tipo que todo lo que pasaban con la linterna te decía que te salieras y te preguntaban aduanalmente qué traías, ¿no? Entonces, pues ahí está la aduana, Tomás, tú cállate, tú no hables nada, porque pues él era gringo. Tú no hables nada, es más, vete para allá y vamos en una combi. Entonces, fue una anécdota muy chistosa, porque ya nos pararon, ya abrieron la puerta de la combi. Y ustedes, no, pues somos de la Revolución de Emiliano Zapata. ¿Y a dónde van? Vamos a México, a ver una grabación. Y bueno, ¿y qué traen?
y todo el mundo se quedaron callados y habla el Tomás Yocom. Traemos tortas, lunches. A ver, güerito, ven para acá, ¿de dónde eres? Y no te dijimos que no hablaras. No, pues ya como se trataba el grupo Pero de la revolución. él estaba bien aquí legalmente en México, ¿no? No sé, creo que no, creo que no sé, no estoy seguro, pero el caso está que él no quería hablar. Y habló. Totalmente, y lo que dijo. Y nos detuvieron a ver, ¿tú de dónde eres? Bueno, es una anécdota. Entonces, les dije, pues lo grabo yo. Yo no soy cantante. Aclaro y subrayo, no soy cantante. Entonces, pues órale. Entonces se hizo el mismo efecto que se le hicieron a los Beatles, que es el doblaje de voz. ¿Tú la cantas en español? Yo la canto en español. ¿Y en inglés? Pero también en inglés la canto yo. Órale, yo pensaba que era Jacom. No, era quiso. yo. Y no, él no quiso. Entonces dijo, ok, toca tú la batería, le dije a Tomás. Y él tocó la batería ahí y yo la grabé. Entonces, el efecto de doble voz, eso no lo inventamos nosotros, sino los Beatles fueron los que inventaron ese efecto. Ese sonido de la voz de no es una voz, son dos voces, pero tocadas al mismo nivel. Entonces le da otro cuerpo, le da ya otra no dimensión. estaba Oscar, ¿verdad? En Cómo te extraño, no, ya no. No, digo, pues esos dos discos ya cambio de onda, ya no estaba. Ahí estábamos Javier Martín del Campo, Pancho Martínez y yo. Y luego se agregó también Servando, ¿verdad? Él se agregó Servando y Servando trajo a Adrián Cuevas en el bajo. 15 minutos. Perfecto. Y bueno, ahí se grabó en el 1974 más o menos. Yo grabé la voz con ese efecto que te digo de un doblaje que se ha hecho en varias grabaciones. Y pues me encuentro con la grandísima sorpresa que otro exitazo. Sí. ¿Qué pasó con ese tema? Nos abrió las puertas que ya las teníamos cerradas de Estados Unidos, pero nos abrió las puertas a otro mercado en el cual no podíamos entrar, aunque intentamos entrar a las empresas de Arnulfo Delgado, el Gordo Delgado, el famoso Gordo Delgado, cuando tocaban ahí otros grupos como los Freddys, la Sonora Santanera, los Solitarios, bla 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 bla, todo los grupos románticos. Sí. Entonces nosotros no podíamos entrar ahí porque fuimos en una ocasión y sí, la gente fue un boom, pero no fuimos muy consistentes. Había eventos donde sí y había eventos donde no se paraban ni las moscas. Entonces al representante le costaba mucho trabajo contratarnos para Estados Unidos, pero cuando sale Cómo te extraño al aire, entonces se nos abren las puertas de Estados Unidos. Totalmente. Y nos empiezan a contratar por 6 semanas, 4 semanas, bla, bla, bla. Y hay una respuesta como de ustedes como músicos, porque Javier se compone la otra que hizo famosa, también la hizo famosa. Mi forma de sentir, que tú te recuerdas en la película canta inglés y es un folk también. Uh-huh. Entonces otra vez coinciden musicalmente cada quien con sus baladas súper bien hechas, porque en algo se distinguía la revolución de Emiliano Zapata en este género romántico. Bueno, otro tipo de balada. Claro, y el tema de Canta, que es mía también, la canto en inglés, que es un country rock. ¿En cuál disco viene? Viene en uno de los que acabas de nombrar. El de las yemas, dice, ¿no? Sing, 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 my baby, sing that I'm coming home. Sí, es un country, y viene creo que en el de las yemas, donde están las fotos. Sí. Ahí viene, porque I let my home when I was es que todavía olía rock. Ahí todavía había esencia de rock. De hecho, ese tema me ayudó Tom a ponerle la letra, porque yo se le iba dictando y él me decía, no, pero esta no encaja esto. Pues al fondo. Pero ya yo ya traía la estructura del tema. A mí me encantaba mucho Allman Brothers. Ay, dame esa mano, que soy fan de los Allman Brothers. Me encantaba. Tenemos toda la colección y un posterzote así enorme. Me encantaba. ¿Cómo no? Entonces de ahí salió salió Canta. Ahí sí yo me declaro bajo la influencia de Allman Brothers. Okay. Y fue una balada rock, fue un country rock que yo compuse, que por ahí salió Y fueron, mira, todo lo que se ha dicho, todo lo que se platica, todo lo que sucedió, muy en lo personal, a los coleccionistas de rock. Y hace poco un chavito, amigo de mi compadre que acaba de llegar, que nos trajo el flyer, es un jovencito y es coleccionista de rock mexicano, y
entre sus discos con mucho gusto y mucha emoción es el de la Revolución de Emiliano Zapata, y él se encontró una edición nueva donde viene una foto de Emiliano Zapata, porque no sé si te das cuenta, hace ya algunos años, pero no muchos, 4 o 5, se volvió a editar en la Ciudad de México, ya grupos que les digo, piratería de clase, el disco de la Revolución de Emiliano Zapata, pero bajo pedido. ¿Quieres el disco? Vale tanto. Y creo que ese es el que tiene el chavito, porque nosotros tenemos 3, 4 LPs que tiene que ver lo que acabamos de mencionar, las grabaciones y todo eso, y los 2 norteamericanos, nomás nos falta el alemán. Pero, y afortunadamente en nuestros discos está insert, donde vienen las letras y muchas fotos de Tepoztlán en un kiosco o algo así. Mira, tengo un compa que andaba bien greñudo, el Toby, que aprecio mucho, y nos fascinaba ver sus fotos, y algo que decía: ¿te acuerdas, gordo? Y cuando estábamos morros, traer unas botas vaqueras de ese tipo, tirábamos carrilla, mira que las sacajícamas y que no sé qué, y ustedes traían mucho eso y se les veía muy bien. Hay una foto, porque por otra cosa, otra flor, y esa foto viene porque Nasty Sex fue la pieza de todas las recopilaciones de rock, por ejemplo, en los jugos de hits. Aquellos LPs de grupos extranjeros, Buddy Mice, La Crema, la Revolución de Emiliano Zapata, Nasty Sex, y me acuerdo la Revolución de Emiliano Zapata, Ciudad Perdida, e inclusive hay un disco que, mira, a veces no movemos el presupuesto familiar, pero no nos alcanza el presupuesto para nosotros, porque hay uno donde está, no tiene que ver con el jugo, Black Sabbath, Led Zeppelin, bla, 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 y la Revolución de Emiliano Zapata. Había mucha confrontación ahí en México, en La Pantera y todas esas estaciones de radio, de concursos, y nos confrontaban mucho con Santana. Y en algunas veces nos ganaba, otras veces ganábamos nosotros. Lo que se hacía en Radio Internacional por llamadas de teléfono también. Sí. Y entonces te digo, perdón por haberme alargado tanto, pero... No, pero todavía estamos en tiempo. Traté de hacer... nos dice muy bien, leemos 5 minutos. Traté de hacer todo esto cronológicamente. No, lo hiciste muy bien. De tal manera que... Lo hiciste muy bien. En el 74, cuando termina Cómo te extraño, desgraciadamente por motivos personales se sale Pancho de la agrupación, y nada más nos quedamos de los fundadores, Javier y yo, y así anduvimos 20 años. Fácil 20 años, ya insertado Servando Ayala y el bajista que lo llevó Servando. El de las congas, ya me acuerdo, es el greñudote. Ese era Willy Goñi. Sí, tenemos un póster bien padre un póster tremendo que está por ahí. El otro hace poco, que es que tenemos un tilichero, Toño, y me lo enseñó Susana, aquel que, no me acuerdo qué revista, pero decía: quítale lo frío a tus paredes. Y están ustedes como en una especie de trébol, y están ustedes, y está tocando Javier, y ahí está, hay un chavito ahí, está muy padre. Las fotos de Tepoztlán son las más padres. Yo traía unos pantalones de piel que se usaban mucho. Había una persona aquí que los hacía, y yo me hice unos negros y unos color mostaza de piel que iban tejidos por acá. Y fue una época muy bonita. Maravillosa. Fuimos muy atacados por los grupos, sobre todo de México y Tijuana. Muy atacados. Reconocíamos de alguna manera el grupo musicalmente era un grupo limitado, pero a través del tiempo nos fuimos puliendo y fuimos aprendiendo a hacer muchas cosas que no hacíamos en un principio. Entonces empezamos a tomar otros niveles, y bueno, pues Javier ahorita tiene un nivel, o sea, musicalmente hablando, pues muy respetable. Sí, totalmente, de acuerdo. Y tu servidor, que fuimos los que más capitalizamos toda esa experiencia. Y pues Pancho, que siempre tocó la guitarra como trovador. De hecho, ya les platicará sus andanzas él solo, que son muy especiales, muy... Yo, como un día se lo dije, yo nunca me hubiera atrevido a hacer lo que tú hiciste, pero él lo hizo, y es digno de aplaudírsele. Y bueno, yo llegué a tener un nivel bueno, muy aceptable.
pude haber crecido todavía más. Desgraciadamente, pues me hice viejo y Pero, y yo lamento mucho, y esto sí es bien importante, lamento mucho no haber podido lograr culminar de manera, ¿cómo te pudiera decir? Culminarlo ya de manera madura este proyecto. Gracias, Lemus. Bien. Este proyecto, lamento mucho no haber podido haber truncado y haber dividido a la revolución como se dividió. Esto va a dar para otro programa, Antonio. No, Esta gracias. es la primera parte. Gracias, Esta gracias. es la primera parte de tu historia. Gracias. Y de verdad, lo que mencionas, algo de lo que también he mencionado muy continuamente era muy diferente ustedes en el escenario a lo que me dices y lo que sus limitantes, etcétera, etcétera. Pero para los que estábamos abajo y enfrente de ese escenario, estaban totalmente completos. Porque era de corazón. Exactamente. Era de corazón. Cuando nos ponemos a componer, era meterse en el tema y a ver esto y esto otro, y Javier lo suyo, y yo lo mío, y Oscar lo suyo. Y ahorita antes de irme, porque Oscar se nos adelantó, hubo un momento dado en el que desgraciadamente se tomó la errónea decisión de que Carlos Valle y Oscar Rojas dejaran tomar parte del grupo, y fue una decisión en la cual no intervine y que me dolió muchísimo, y estuve totalmente en contra de eso. ¿Por qué? Porque se atentó directamente en contra de la imagen del grupo. Sí. Oscar Rojas, a pesar de los pesares o como lo quieras ver, era la imagen del grupo de la Revolución Mexicana Zapata, que nunca debió de haberla dejado. Estoy de acuerdo. Compadre Tecla, ¿hay algo? ¿No? Todo bien. Estamos bien. Un saludo de la frontera norte, Piedras Negras, de Melquiades Matías, Antonio Rodríguez Esqueda, también saludos a toda la tropa y Antonio Cruz. Y Jorge Granero, también uno de los, muchas gracias, de los que están presentes cada amigo. semana. Y gracias. ¿A qué tiempo ya no se pudo poner eso, verdad? No. Bien. ¿A cuánto estamos? A 3 minutos. 3 minutos. Bueno, una despedida. Entonces, bueno, te acabas de decir una despedida perfecta referente a nuestro querido Oscar, que se nos fue. Pero una despedida por parte tuya del programa. ¿Algo que quieras comentar? Pues muchas gracias por este momento, por este espacio, por permitirme recordar lo que fue la parte más importante de mi vida, porque como te repito, nos marcó no nada más a mí, a 5 elementos, a unos más, a otros menos, porque unos duramos más, otros duramos menos, ¿no? Pero dicen que recordar es vivir, y yo cada vez que recuerdo esto, como que lo comento, que lo platico, es como si lo estuviera volviendo a vivir, ¿no? Entonces, pues ojalá y tenga yo la oportunidad de platicar otros aspectos del grupo. Ven acá, ven rápido. Hay un joven que quiere tu autógrafo, Antonio. Hola, ¿cómo Buenas estás? noches. Ya no lo había dicho, había hablado. Sí, claro. Que tengo. Pues yo creo que no hay mejor momento para despedirnos con lo que nos estamos presentando. Da tu nombre, carnalito. Víctor Esquivel. Coleccionista también de rock mexicano. Nuestro buen Antonio Cruz, que aquí estuvo, que volverás a estar. En el Roxy, el disco que más caro se ha vendido. Aquí de aquí de Guadalajara. Sí. Dicho por el dueño del Sí. del Roxy. Así es. El Roxy and Roll. El Roxy and Roll. Susana y su servidor les dan las gracias. Fue un momento agradable. Maravilloso. Ahora sí nos entendiste cuando llegamos. Sí, claro. Hasta el pinche aparato se puso nervioso y no pudo tocar. Pero eso se impone, Antonio. Todos estábamos nerviosos, entonces, por lo que veo. Bien, pero muchas gracias, Antonio. Un placer. Hombre, que agradezco, Más al ser contrario. fan de los Allman Brothers, ya somos dos. Sí. Algún día irás a la casa a escuchar a los Allman Brothers. Claro. Y es un placer. Tenemos y de verdad, una segunda parte. sí, debe con de haber la otra. historia de Antonio. Sí, por Antonio supuesto. Muchas gracias. Claro que sí. Es un placer y eres una persona muy centrada. Muchas gracias, muy amable. centrada. Muchas gracias. Y de eso estamos conscientes. Y hay que mencionar, tiene 2 piezas con un grupo
de músicos de percusión, con jubilación, la pieza que bailaba el Loco Valdés en los 70 me remitió a eso con Zapatotes en su fue el programa. concepto de de Yabu Classic Rock. Ya, eso es, dos piezas que están en YouTube, escúchenlas, están padrísimas, todavía tienen mucho para dar, yo creo que podríamos hacer algo, debería de hacer algo musicalmente y vamos a volverlo a tener. Muchas gracias y nos vamos como empezamos, con Muchas un fuerte gracias. aplauso para Muy amable, gracias. Gracias. Se acabó.